Continuando con la unidad 6, tensiones, en esta clase vamos a ver el tema corte por flexión. ¿En qué se diferencia este tipo de esfuerzo característico de corte que vamos a analizar en esta clase respecto de los esfuerzos tangenciales que hemos visto antes? Como sabemos, el esfuerzo de corte origina tensiones tangenciales, tensiones de corte, pero no siempre estas tensiones tienen una ley de distribución igual de acuerdo a lo que las origina. Vale decir, si nosotros analizamos, por ejemplo, las tensiones tangenciales que se obtienen a partir de experimentos de piezas sometidas a torsión pura, como hemos visto anteriormente, la torsión pura es un estado de tensiones apto como para analizar distribución de tensiones de corte, tensiones tangenciales. Pero la torsión pura, en general, es analizada a partir de secciones circulares. Las secciones pueden ser secciones macizas o secciones huecas, y el análisis tiene un limitante en el espesor de la pared de la sección considerada para evitar situaciones de pandeo localizado que comúnmente pueden ser denominadas como arrugamiento. Esto ocurre mucho en cañerías. La torsión pura, estableciendo un paralelo con la flexión, también la flexión pura es apta como para analizar elementos diferenciales sometidos a carga, como hemos visto frecuentemente a lo largo de la asignatura. También la torsión pura, como decía, es apta para analizar distribuciones de tensiones tangenciales. Lo que ocurre con la torsión pura, y vamos viendo un poco lo que estamos viendo en pantalla, que es lo que va a dar origen a la clase de hoy. La imagen que vemos en pantalla corresponde a un puente de madera, un antiguo puente de madera de los tantos que han existido, y algunos siguen existiendo en todo el mundo, y son estructuras, instalaciones que han servido para materializar vías férreas. En el caso concreto de las vías férreas en Rusia en el siglo XIX, ahí es donde se ha dado origen a este nuevo análisis, que es el de corte por flexión, a partir del trabajo de dos ingenieros de puentes y de caminos. Estamos hablando del siglo XIX y estamos hablando de dos ingenieros, Collignon por un lado, de origen francés, y Juraski, de origen ruso o polaco, que participaron activamente en el tendido de vías férreas. Y a partir de un hecho fortuito que se fue dando de manera reiterada, ambos coincidieron en una deducción, que es lo que hoy se conoce como fórmula de Collignon-Juraski, que permite obtener los valores de tensiones máximas de corte en elementos normalmente de sección rectangular sometidos a flexión, como los que se ven en la imagen. Concretamente nos referimos a estos elementos, estas vigas, que están tendidas entre ambos lados de las márgenes de ríos, arroyos o vados, por donde debería pasar encima de ellos un tendido férreo. Estos elementos están sometidos claramente a flexión, ese es el régimen de tensiones en el que trabajan, y lo que ocurrió durante la construcción de estos tendidos, de estos puentes, muchos de ellos eran provisorios, otros terminaron siendo definitivos. En algunos casos estos puentes se tendían solamente para poder permitir el paso de vagones de abastecimiento de las obras de las obras de tendido de vías. Estamos hablando de Rusia, de Siberia, o sea, eran grandes extensiones. Y luego muchos de estos puentes eran reemplazados por puentes definitivos y otros quedaban, como en el caso de que estamos viendo.
Lo que ocurrió durante la construcción de estos dispositivos fue que los mismos eran dimensionados a flexión y verificados al corte, de la forma que conocemos en estabilidad. Básicamente la tensión sigma de flexión es igual al momento flexor dividido el módulo resistente, que es el W, que como sabemos proviene de la combinación del momento de inercia con la distancia I al punto considerado. Esto lógicamente se contrastaba con un valor admisible de tensión, pero también se sometía a una verificación a corte, la tensión de corte tau, que hasta ese momento, era la forma conocida. Era el valor máximo de corte, que normalmente es la reacción de vínculo en los apoyos, dividido el área de la sección del tirante. En este caso se trataba de tirantes de madera dura, cuya sección era un valor conocido, o en todo caso lo que era conocido era el valor admisible de tensión, y luego de ahí se podía despejar los valores geométricos de la sección. El síntoma que apareció, como les decía, durante la construcción de estos puentes era que se producía una falla longitudinal. Estas vigas fallaban longitudinalmente de una manera hasta ese momento inexplicable, y que luego, a partir de un análisis que fue común a ambos ingenieros, porque no trabajaban juntos, no se conocían a pesar de que fueron contemporáneos, ambos llegaron a la misma conclusión. Esa conclusión es la que vamos a analizar hoy, vamos a desarrollar en esta clase de corte por flexión. Si nosotros analizamos un elemento diferencial, como ya hemos hecho infinidad de veces, nos podemos encontrar con esta sección rectangular, que en este caso la vemos seccionada, ahora lo vamos a explicar, pero básicamente se trata de una sección rectangular con un eje neutro. Un eje neutro, sabemos lo que es el eje neutro. El eje neutro, acá se puede verificar en los diagramas de tensiones, son aquellas fibras donde no se producen ni acortamientos ni alargamientos, vale decir, donde la tensión normal vale 0. Ahora, para poder deducir la expresión que nos lleva a la posibilidad de poder determinar tensiones de corte por flexión, lo que vamos a hacer, y de alguna manera para poner en evidencia el síntoma que se producía en esas vigas que fallaban en forma longitudinal, lo que se va a hacer es generarle una sección a la pieza, como la que vemos acá en el volumen, una sección longitudinal donde nos queda un pedazo de la sección arriba y otro pedazo abajo. Vamos a analizar concretamente esta porción que queda arriba, que hemos numerado los vértices de esta manera, y donde podemos apreciar, lo vamos a ir completando, podemos apreciar los diagramas de tensiones. En el caso de la izquierda tenemos un sigma z, tensión normal por supuesto, superior, vamos a identificar con la letra S, igual a la expresión que ya conocemos, mz dividido wz. Esto va variando hacia 0 en el eje neutro y luego presenta otro valor máximo en el extremo inferior, acá lo identificamos con la letra I, que es igual a mz sobre wz. Este valor será negativo, como vemos acá en el gráfico, si se trata de una deformación con cargas gravitacionales. Claramente arriba estarán las tensiones negativas y abajo las positivas. Ahora, cuando pasamos a la sección infinitamente próxima, distanciada una de la otra un valor diferencial x, nos encontramos con que tenemos un valor de sigma z superior igual a
mz más diferencial de mz, porque como es lógico hay un incremento en la función, dividido wz. Y esto se verifica en las fibras inferiores de la misma manera, donde tenemos también mz, en valor positivo por supuesto, más diferencial de mz, que es el incremento en la función momento flexor, dividido el módulo resistente wz. Esto se ve reflejado también en el momento que tenemos a la izquierda y el momento que tenemos en la sección de la derecha, que es igual a mz a la izquierda y mz más diferencial de mz, o sea, con el incremento que presenta la diferencia que tiene una sección respecto de la otra. De esta forma, lo que queda claramente en evidencia acá es un desequilibrio que de alguna manera tiene que ser equilibrado por alguna fuerza que habrá que determinar cuál es su naturaleza. Nosotros podemos también, de paso, reemplazar este volumen de tensiones normales por una resultante que vamos a llamar Nx. Esto no es el esfuerzo axil, entiéndase que esto no es esfuerzo axil, sino que es la resultante del volumen de tensiones a la izquierda y la resultante del volumen de tensiones a la derecha, que tiene un incremento, por eso digo no es el esfuerzo axil, sino que es la resultante de tensiones más diferencial de Nx. Y acá se ve claramente el desequilibrio que existe entre esta fuerza y esta otra fuerza. Bueno, este equilibrio se alcanza, vamos a hacer con otro color, cuando aparecen las tensiones tangenciales de corte. Las vamos a ir ubicando. Acá tenemos el tau y z. Acá tenemos un tau y z más diferencial de tau y z. Ahí también podemos verificar un incremento que después se refleja en el diagrama de esfuerzos característicos. Bueno, el equilibrante, como nosotros ya hemos analizado anteriormente, sabemos que en un elemento diferencial, un elemento prismático diferencial, las tensiones tangenciales se producen, se verifican en planos perpendiculares y se pueden apreciar, se pueden advertir en forma divergente o convergente. Acá nos aparecerían entonces otras dos que van a valer tau xz. Por razones de equilibrio, ya vamos a verificar que tau y z va a ser igual a tau xz. Bueno, de esta manera, y vemos cómo en el punto 1 las fuerzas son divergentes y en el punto 2 son convergentes. Esto quiere decir que el análisis es correcto. Ahora sí podemos analizar esto desde un punto de vista de equilibrio. Vamos a marcar en las caras que corresponden, dado que se trata de tensiones tangenciales a la sección. Estas son las tau y z. Y acá vamos a tener las tensiones tau xz, representadas de una manera más clara. Tau xz. Este es el diferencial que estamos analizando acá de frente, como para que se entienda el enfoque. Y este es el lado B de la sección considerada. Bueno, acá lo que vamos a analizar a partir de una simple ecuación de equilibrio es lo siguiente. Nosotros sabemos que tau y z
por diferencial y por b por diferencial x. Esto que estamos haciendo claramente es una ecuación de momento. ¿Cómo logramos esto? Bueno, esto es una tensión, tau y z, multiplicado por diferencial y por b, que es un área, nos da una fuerza, y esa fuerza multiplicado por diferencial x nos da una sumatoria de momentos respecto a este punto 4, para tomar ese punto como referencia. Este momento lo ocasionado por esta resultante de tensiones tiene que ser igual al momento ocasionado por tau xz, vale decir, esta fuerza, tau xz por diferencial x por b por diferencial y. Básicamente es lo mismo. Estamos transformando el tau xz multiplicándolo por el área es igual a diferencial x por b, y lo multiplicamos a su vez por diferencial y, que es el brazo de palanca. Esta fuerza multiplicada a diferencial y, esto es diferencial y también, claro, nos da el momento equilibrante. Bueno, continuando con este análisis, podemos decir que diferencial de nx, estamos hablando de la resultante de tensiones normales, es igual a diferencial de mz sobre jz por i por b por diferencial y esto debe ser igual a tau xz por b por diferencial x. Continuando, vamos a continuar en otra pantalla con la deducción. Podemos decir entonces que la integral de área de diferencial nx es igual a la integral de área del diferencial de mz sobre jz por i por b por diferencial y. Esto a su vez igual a la integral de área del diferencial mz sobre jz por i por diferencial de área. B por diferencial y es el área. Y esto entonces será igual al diferencial de mz sobre jz por la integral de i por diferencial de área. Y acá donde nos aparece esta integral conocida, por supuesto, que sabemos que se llama momento estático. Y esta es la parte más importante de la deducción, porque es donde entra en juego esta variable. Una variable que en un análisis común de corte puro no va a aparecer de ninguna forma, pero estamos hablando de corte por flexión. Con lo cual tenemos que la integral de área del diferencial nx es igual a diferencial de mz sobre jz por, llamémosle, sz, de acuerdo a la denominación que le damos al momento estático. De modo que
tau xz por b por diferencial x será igual a diferencial de mz sobre jz por sz momento estático. Entonces, tau xz, que es la tensión que nos interesa a nosotros averiguar, será igual al diferencial de mz por sz sobre diferencial x por b por jz. Pero todavía podemos reducir un poco esta expresión, dado que el diferencial de mz respecto de x es igual al corte. Así que entonces la expresión final nos va a quedar de esta manera: tau xz y z, porque es exactamente lo mismo, lo vamos a poner acá, igual a tau y z, es igual a el esfuerzo de corte por el momento estático, ahora vamos a ver qué momento estático, sobre el jz por b. Y esta es la famosa fórmula o expresión de Collignon-Zuraski, algo así. Hay distintas formas de escribirlo. He visto por ahí que se escribe de esta manera, no es demasiado relevante la cosa, ¿no? Bien, esta expresión ahora vamos a ver en un caso práctico cuál es la verdadera importancia que tiene. Bueno, esta expresión ya la tenemos que asimilar como herramienta de trabajo. Vamos a continuar con esta explicación. ¿Qué pasa con la presencia del? La vamos a volver a escribir acá arriba. Tau es igual a Q por S sobre J por B. Esto es básicamente, sintéticamente, la expresión de Collignon-Zuraski. Me interesa particularmente analizar la presencia del momento estático en la fórmula, porque es determinante a la hora de entender el porqué del problema que surgió durante estas obras que comentábamos al principio. La presencia del momento estático, y aprovecho para aclarar que es momento estático de media sección. Creo que esto no hace falta que lo explique. Ustedes saben perfectamente que el momento estático de la sección completa respecto al baricentro es 0. De manera que la fórmula de Collignon-Zuraski utiliza el momento estático de media sección para poder llegar a la distribución de tensiones de corte por flexión que vamos a ver ahora enseguida. Si nosotros nos planteamos la sección rectangular que tendrá su eje neutro o fibra neutra, en donde ya sabemos que es en el baricentro. Hemos visto distintos tipos de tensiones, sabemos que el eje neutro no se mueve a menos de que la flexión sea una flexión compuesta. En ese caso el eje neutro se desplaza, de lo contrario siempre se mantiene en el medio de la sección. Bueno, nosotros sabemos perfectamente que la distribución de tensiones normales, en este caso, es muy simple, ya la habíamos visto en el primer análisis que hicimos. Las vamos a volver a graficar, vamos a volver a presentar para analizarlo por comparación. Tenemos la tensión normal de flexión,
ya lo sabemos, según el signo del momento será positivo o negativo arriba y abajo, respectivamente. Esto es sigma máximo superior, sigma máximo inferior. ¿Y cómo es la distribución de tensiones de corte? Bueno, la distribución de tensiones de corte es como la voy a dibujar ahora. Tratar de que se entienda. Es algo así, donde tenemos valores 0 en los extremos, donde son máximas las tensiones normales, y tenemos un valor máximo, tau máximo, exactamente en la fibra neutra, exactamente donde las tensiones normales valen 0. Y esto difiere bastante de un análisis muy anterior que en su momento hizo Saint-Venant. También ustedes han sentido nombrar a Saint-Venant, por las dudas que no les suene. Uno de los principios en que nos basamos para el estudio de la estabilidad es el principio de Saint-Venant. Y Saint-Venant había planteado la distribución de tensiones tangenciales a partir del análisis en torsión pura, que ya hemos mencionado en alguna clase anterior que la torsión pura actúa de la misma manera que la flexión pura para hacer un análisis preciso de tensiones, pero tiene una aplicación bastante limitada este análisis, sobre todo en los casos que estamos ahora analizando, casos de flexión. Sí puede ser aplicable a, por ejemplo, ejes sometidos a torsión, macizos o huecos, y donde entonces, como decíamos, las tensiones máximas tangenciales se ubican en las fibras más alejadas al centro, digamos, de la sección circular. Pero esto ocurre en un caso de torsión. Sabemos perfectamente que las tensiones no se dan por una única causa. En este caso nosotros estamos detectando tensiones tangenciales en una viga sometida a flexión, con lo cual la distribución de tensiones, como se ve, es absolutamente diferente. Vamos a analizar qué pasa en una sección rectangular y vamos a también obtener una expresión significativa. Vamos a utilizar este mismo gráfico para determinar algunas variables. Por ejemplo, esta es una sección rectangular donde vamos a tener un valor superior, h sobre 2, y un valor inferior, h sobre 2. Y recordemos, como dijimos hoy, que siempre nos vamos a manejar con el momento estático de media sección, suponiendo que esto sea elemento diferencial, que vamos a llamar diferencial I, entonces vamos a hallar en principio lo que vale el momento estático máximo. Por supuesto, de nuevo, de media sección, porque si fuera de la sección completa llegaríamos a un valor nulo, como ya sabemos. Así que es la integral de I por diferencial de A, como ya sabemos. Esto entonces va a ser igual a la integral de área de I por B por diferencial I. Diferencial I y B, que es la otra dimensión. Recordemos que esto que se está analizando acá es un elemento diferencial X. Bien. Entonces, esto a su vez va a ser igual a B, ya fuera de la integral, por la integral de área de I por diferencial I. Y esto va a ser igual, entonces, a B por I cuadrado
sobre 2 de 0 a h sobre 2, porque vamos a manejarnos solamente tomando como límites de la integral del eje neutro hacia arriba o hacia abajo. De este modo entonces el momento estático Sz máximo será igual a b sobre 2 por h cuadrado sobre 4, de manera que el Sz máximo será igual a bh cuadrado sobre 8. Esto es un valor característico para secciones rectangulares de media sección, momento estático máximo de media sección. Esto nos lleva a decir que el tau y z igual a q por sz sobre jz por b será igual entonces a q sobre jz por b por bh cuadrado sobre 8. Entonces tau y z será igual finalmente a 3 medios de q sobre b por h, o lo que es igual a 1,5 de q sobre b por h, que también es una expresión característica que define la tensión tangencial máxima en cualquier sección rectangular. Los invito a que ustedes por su cuenta hallen la expresión del tau máximo para una sección circular. Bien, vamos a ver entonces en un ejemplo ahora, cómo es que funciona esto, un ejemplo de dimensionamiento, donde vamos a establecer a partir de valores de tensión admisible cuáles son las verificaciones que ahora van a incluir además la verificación al corte por flexión. El ejemplo va a ser un caso ya conocido por todos, que es el de flexión pura, o sea, una viga simplemente apoyada, sometida a la acción de dos cargas simétricas de valor P igual y con una sección rectangular. O sea, esto es un caso de flexión pura, donde sabemos que en el tramo central, donde ahí podemos apreciar los diagramas de corte y de momento, tenemos un tramo de corte cero y de momento constante. Ese precisamente es el tramo que está en un régimen de tensión de flexión pura. El ejercicio que vamos a plantear ahora para poder profundizar un poco más el análisis del corte por flexión plantea una doble verificación en este mismo sistema a partir de dos valores dados de tensión admisible, sigma de 11 megapascal y tau de 1,2 megapascal. Normalmente, si ustedes observan, las tensiones admisibles al corte suelen estar en el entorno del 10% de las tensiones admisibles normales de flexión. La consigna es calcular el valor de P máximo para esas tensiones admisibles. Entonces, en este caso lo primero que hacemos es hallar el JZ de la sección. El JZ de la sección va a ser igual a 100 milímetros por 150 milímetros al cubo sobre 12. Este valor va a ser igual a 28 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. Y también hallamos el valor de Sz, que ya conocemos que es igual a P por H cuadrado sobre 8, o sea que va a ser igual a 100
milímetros por 150 milímetros al cuadrado sobre 8, y esto va a ser igual a 0,28 por 10 a la sexta milímetros al cubo, momento estático. A partir de ahí nosotros podemos decir entonces que la tensión admisible 11 newton sobre milímetro cuadrado, que es lo mismo que megapascal, va a ser igual a qué cosa. Sabemos que eso va a ser igual a m sobre w. En este caso el valor m que estamos buscando es este o este, por cierto, cualquiera de los dos. ¿Y cuánto vale ese valor? Bueno, vale P por medio metro, o sea, por 500 milímetros. Vamos a expresar todo en milímetros para que después nos dé el megapascal. Sobre W sabemos que es igual a J, WZ, esto es todo Z, es igual al JZ, 28 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta, dividido, en este caso pasa multiplicando al numerador, dividido h sobre 2, porque es una sección rectangular, o sea, multiplicado por 75 milímetros. De modo tal que entonces el P máximo admisible, tendrá que ser igual a, despejándolo ahora de esta ecuación, por supuesto, 11 newton sobre milímetros al cuadrado por 28 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta sobre 500 milímetros por 75 milímetros. Lo único que hemos hecho fue despejar, y esto nos da un valor máximo de P de 8,25 kilonewton, valor máximo admisible a la flexión. Vamos a abrir otra ventana para poder ahora hacer el mismo análisis, pero a partir de la tensión admisible al corte. Bien. Hicimos entonces en esta primera ventana esto que es la verificación a flexión, de donde pudimos despejar el valor del P máximo. Ahora vamos a hacer la verificación al corte, y de ahí despejaremos otro valor diferente de P máximo y veremos cuál de los dos es el que establece la prevalencia. En este caso, la verificación al corte, sabemos entonces que tau, en este caso usamos la admisible, 1,2 newton sobre milímetro cuadrado, es igual a, de nuevo, Q por SZ sobre JZ por B. Traducido esto, sabemos que corte no es otra cosa, lo vemos acá, que el valor de P. Ese es el valor de corte máximo que podemos obtener. Esto vale acá P en el diagrama de corte. Así que va a ser igual esto entonces, como dijimos, a P por 0,28 por 10 a la sexta milímetros cúbicos sobre 28 por 10 a la sexta
milímetros a la cuarta, que es el momento de inercia, multiplicado por B, que es 100 milímetros. Y esto nos da entonces la posibilidad de despejar P. Entonces P será igual a 1,2 Newton sobre milímetro cuadrado por 2800 por 10 a la sexta milímetros, en este caso milímetros a la quinta, sobre 0,28 por 10 a la sexta milímetros al cubo. Entonces esto nos da 12 kilonewton. 12 kilonewton de valor máximo de P, donde podemos apreciar claramente que prevalece la limitación impuesta por la flexión, que nos da como máximo una carga de 8,25 para evitar que ya la sección no verifique a flexión. Al corte verifica, sigue verificando hasta 12 kilonewton, pero evidentemente ya ha colapsado por flexión. Bien, entonces, ahora para poder profundizar aún un poquito más, vamos a hacer el mismo análisis y lo vamos a hacer a partir de considerar el peso propio. Considerando peso propio, que es una situación más real, digamos, una situación más real, suponiendo entonces, acá se lo dibujo, suponiendo además una carga distribuida de peso propio, además de las cargas, de las dos cargas P impuestas. Esto lo hacemos también de esta manera, con este modelo, con este formato, porque esto se asemeja también bastante a los modelos de puentes que hemos visto al principio de la clase, donde se dio esta situación que originó luego la aparición de esta nueva expresión de corte por flexión de Collignon-Jourasque. Tiene mucho que ver con este planteo de flexión pura, la presencia de una viga de madera donde apoyen dos cargas puntuales, que en los casos que hemos mencionado corresponden a las vías de una vía férrea. Entonces, ya considerando el peso propio, vamos a considerar un peso propio de, lo vamos a poner acá, de 0,36 newton sobre milímetro. ¿Esto de dónde viene? Bueno, el dato que da el ejercicio es considerar que esa viga es de hormigón. Es un caso hipotético para un peso específico, hormigón igual a 24 kilonewton sobre metro cúbico. 24 kilonewton sobre metro cúbico, o 2400 kilogramos sobre metro cúbico, o 2,4 toneladas sobre metro cúbico, peso específico del hormigón. Lógicamente, si nosotros multiplicamos este peso específico por la sección considerada de 100 por 150 milímetros, ahí vamos a obtener esta carga de 0,36 newton sobre milímetro. Es una carga distribuida por unidad de longitud. Bueno, nosotros entonces, volviendo a este caso, las reacciones de vínculo van a estar dadas por P más un valor conocido que es 900 newton. ¿Por qué 900 newton? Bueno, porque la carga distribuida produce esas dos reacciones de vínculo, más las desconocidas que son las cargas P. Ahora, ya en este caso que estamos analizando ahora,
van a variar los diagramas. Vamos a tener un diagrama de corte que va a ser similar a esto. Aproximadamente, por supuesto, dibujado a mano alzada. Aproximadamente este va a ser el diagrama de esfuerzo de corte referido ya al caso de la carga distribuida. Vamos a tener diagrama positivo, diagrama negativo, lo vamos a rayar también verticalmente para que aquellos que quieran repasar un poco de esfuerzos característicos recuerden la forma en que se grafica el diagrama. Es el diagrama de corte y el diagrama de momento. El diagrama de momento estará dado por, lo voy a hacer a mano alzada, por tres parábolas. Acá va a haber una, acá va a venir la otra y acá vendrá la otra. Obviamente acá se deberían distinguir los picos que se producen entre una parábola y la otra. Esto es positivo. Este es el diagrama de momento flexor. Bueno, el análisis que vamos entonces a hacer en este caso es bastante simple. Vamos a decir que el momento máximo va a ser igual a P más 900 newton por 2500 milímetros. Estamos sacando el momento en este punto, o mejor dicho, bueno, ya en la ventana anterior que ya borramos, donde sería en el centro de la viga, menos P por 2000 milímetros menos 0,36 newton sobre milímetro por 2500 milímetros por 1250 milímetros. Es una típica ecuación de momento máximo. El momento máximo entonces será igual a P más 900 newton por 2500 milímetros menos P por 2000 milímetros menos 1,125 por 10 a la sexta newton milímetros. Entonces el momento máximo es igual a P por 2500 milímetros más 2,25 por 10 a la sexta newton milímetro menos P por 2000 milímetros menos 1,125 por 10 a la sexta newton milímetro. Esto entonces va a ser igual a P por 2500 más 1,125 por 10 a la sexta newton milímetros menos P por 2000 milímetros.
Esto es igual entonces a P por 500 operando, ¿no? Más 1,125 por 10 a la sexta newton milímetros. Entonces, planteando la ecuación de nuevo, haciendo jugar a la tensión admisible, 11 newton sobre milímetros cuadrados, 11 newton sobre milímetros cuadrados es igual a P por 500 milímetros más 1,125 por 10 a la sexta newton milímetros por 1 sobre 0,37 por 10 a la sexta milímetros cúbicos. Esto no es otra cosa que el WZ de la sección. Bueno, si continuamos operando con esta expresión, vamos a llegar finalmente, para abreviar un poco esto, a lo siguiente: P por 500 milímetros sobre 0,37 por 10 a la sexta milímetros cúbicos va a ser igual a 7,96 megapascal. De donde P, lo voy a abreviar poco, de donde P será finalmente igual a 5.890 newton, simplemente despejando, ¿sí? 5,89 kilonewton me da el valor máximo de peso para esta nueva configuración, incluyendo la carga de peso propio. Bueno, luego ustedes lo que pueden hacer es verificar esto, verificar a partir de plantear de nuevo el sistema con su carga de peso propio distribuida, las dos cargas de 5,89 kilonewton, y pueden verificar entonces si se cumple, cosa que tiene que ocurrir porque el valor está obtenido a partir de un despeje, pero no obstante eso puede hacerse la verificación. Y luego finalmente la verificación al corte. Vamos a utilizar entonces una nueva pizarra. Y con el mismo procedimiento, exactamente el mismo, pero ya ahora con la tensión admisible al corte, entonces vamos a obtener el valor máximo de P, el valor máximo de P admisible, que obviamente la fórmula planteo solamente el comienzo para que se guíen. Va a ser igual a, bueno, en este caso previamente ustedes pueden hallar las reacciones de vínculo. En este caso van a ver que las reacciones valen 6.790 newton, con lo cual entonces en la ecuación tau va a ser igual a corte, que es 6.790 newton, valor máximo de corte, $6.790 newton, que es Q, por S, que es ya averiguado antes, 0,28 por 10 a la sexta milímetros al cubo, dividido
El W, ya lo simplificamos directamente en W, que sabemos que vale 0,375 milímetros cúbicos. Así es. 75, esto es, perdón, esto es por 10 a la sexta, ¿no? Bien. De acá nosotros vamos a poder despejar entonces, porque el valor de tau ya lo tenemos. Tau tiene que ser igual a 1,2 megapascal. De acá podemos entonces despejar el valor de P. Ahora bien, esta reacción de vínculo, 6790, es igual a P, dijimos P más 900 newton. Así que a partir de esta consideración vamos a llegar a que P máximo, a partir de la verificación al corte por supuesto, será igual a 11.100 newton. 11.100 newton o 11,1 kilonewton. Quiere decir que, de nuevo, es coherente. En el caso de flexión hallamos 5,89 y para corte hallamos 11,1. Prevalece de nuevo el valor menor, claramente prevalece el valor menor, a partir del cual ya no se verifica la sección a flexión, con lo cual verifica el valor de 5,89 como valor máximo tanto para flexión como para corte. Ahora, para finalizar este concepto, si nosotros en este caso concreto, planteáramos la verificación al corte puro, como hemos hecho al principio, antes de hacer este análisis de corte por flexión, nosotros podríamos haber hecho la siguiente verificación. Tau es igual a Q sobre área, igual a 6.790 newton, que es la reacción de vínculo finalmente que obtuvimos, dividido la sección, que es 1,5, 100 por 150, 1,5 por 10 a la cuarta milímetros cuadrados, y esto es igual a 0,452 megapascal. Esto, previo al análisis de corte por flexión, sería la tensión máxima al corte, con lo cual yo dimensionaría el tirante para que verifique a esta tensión. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer la verificación, pero aplicando la fórmula de Collignon-Jouraki. Con lo cual tau ahora va a ser igual, bueno, lo ponemos genéricamente, Q por S sobre J por B, y esto va a ser igual a 6.790 newton por 0,28 por 10 a la sexta milímetros cúbicos sobre 28 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta por B, que es 100 milímetros. Y esta tensión ahora es igual a 0,679 megapascal, con lo cual vemos que la tensión a partir del análisis de corte por flexión con la fórmula de Collignon-Jouraki es mayor. Esta era la causa por la cual los tirantes de madera colapsaban por corte. En el caso de estos tirantes lo hacían en forma longitudinal, a partir de las resultantes de corte que hemos analizado al principio, pero esto es porque eran dimensionadas para esta tensión, cuando en realidad la tensión que se producía efectivamente era esta. Y a partir de este análisis es que se pudo
empezar a considerar en la flexión estas tensiones de corte, que son tensiones mayores que las de corte puro. Así que esta es la explicación de la ecuación de Collignon-Zuraski, y con esto damos por finalizado el tema corte por flexión.